Buenos días, profe. ¿Qué hubo, Juan David? ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo Ah, está usted? muy bien, gracias también. Mire, Bueno, a las 7 en punto empezamos, muchachos. Bueno, muchachos, por favor recuerden que tienen que ir prendiendo la cámara. Solamente Cristina y David la prendieron, los demás no la han prendido. Yo sé que hay algunos que tienen permiso por coordinación, pero los demás no. Compartir pantalla para la asistencia. Está la contraseña, llénenla, por favor.
Listo, muchachos, ya colocaron la asistencia. Que por favor empecemos. A ver cuántos han entrado. Digamos muy poquitos, muy poquitos. Solo 19 hasta el momento. Listo, paso el reporte de que solo estos 5 muchachos son los que me están prendiendo cámara. Obvio, yo sé que hay algunos que ya están en los listados de coordinación porque no tienen cámara, no la pueden prender por alguna razón. Pero solamente estos 5 me están prendiendo cámara. Los demás la mantienen apagada, los demás no entran con la cámara prendida. Entonces, muchachos, la cámara hay que tenerla prendida siempre, por favor. Y siempre, siempre. Bueno, y tenía David Criollo y lo voy a quitar. Profe, es que David Criollo tiene Ah, dos sí, textos, es una verdad, llamadera. es verdad, es verdad, es verdad. Respuesta. Bueno, voy a ponerles otra vez la contraseña. Es en mayúscula LOL, LOL. Un minutico más y empezamos, muchachos. Bueno, esa es la contraseña LOL. Bueno, muchachos, en la clase pasada estuvimos charlando un poquito acerca de la definición de las funciones trigonométricas. Estábamos mirando cómo se definían las funciones trigonométricas, cómo a partir de la circunferencia unitaria íbamos a relacionar dos variables. Una variable era el ángulo que se iba formando dentro de la circunferencia unitaria y la otra variable era una determinada medida o una determinada relación entre medidas
que íbamos a tener en la circunferencia trigonométrica. Entonces, a ver, les muestro rápidamente, solamente para recordar rápidamente antes de empezar el trabajo que tenemos para hoy, que realmente es sencillito. Son un par de puntos del libro, pero ya les muestro cuál es. Entonces, hacíamos lo siguiente, creamos una circunferencia unitaria. Entonces, para crear una circunferencia unitaria, pero yo me acuerdo que esto no me sirve. Me toca la clásica. Entonces, crea una circunferencia unitaria con centro en 0, 0. Y acá, vamos a ampliarlo un poquito más, crea una circunferencia unitaria. Y encontraba un punto cualquiera en la circunferencia y ese punto iba a tener unas coordenadas. Dependiendo de por dónde yo lo mueva por esa circunferencia, tiene unas ciertas coordenadas. Lo único Profe, que ¿tú es... estás mostrando algo? Sí. No estás compartiendo pantalla. Tienes toda la razón. Bueno, ya. Entonces, nos acordábamos que hicimos una circunferencia unitaria. Este es un ejemplo de una circunferencia unitaria. Ubique un punto en la circunferencia. Este punto C se mueve a lo largo de esta circunferencia. Las coordenadas de este punto cumplen el teorema de Pitágoras, porque como esto es ¿una qué? Una circunferencia. Yo puedo imaginarme en cualquier lugar que tengo un triángulo rectángulo. De esta manera, donde esta medida de aquí hasta acá es 1. A esta medida de aquí la llamo yo la altura Y. En este caso la altura Y es 0,74, que es lo que vale en este punto. Y esto es la Profe, altura, señora. a mí no me apareció tu pantalla compartida. ¿Y a los demás sí les aparece? Sí, señor. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿quién fue la que me dijo eso? Yo, Cristina. Cristina, no. No, Karen. No. Karen, te toca que te salgas y vuelvas y entres, porque si es un problema de Ok, profe. tu compu. ¿Listo? Bueno, entonces a esta medida de aquí hasta acá la llamamos X, a esta medida la llamamos Y. Y esas son las componentes de este punto. Aquí, por ejemplo, sabemos que X vale 0,67 y Y vale 0,74. A esto lo llamamos Y. Al valor a esta primera componente le llamamos X y a la segunda Y. Y es esto mismo, esto es lo que vale X. Si ven que es más o menos 0,67 y esta altura Y es más o menos 0,74. Es lo que vale ahí. Y si yo muevo ese punto por toda la circunferencia unitaria, recuerden que es unitaria porque su radio es 1. Y si yo muevo todo ese punto a lo largo de la circunferencia unitaria, pues los valores de X y de Y van a ir cambiando. Mírenlo, voy a borrar acá y vean cómo al ir moviendo ese punto, pues esos valores van cambiando. Mírenlo. Por ejemplo, aquí ya X vale 0,84, pero Y vale solo 0,54. Por aquí el valor de X es más grande, casi 1, veanlo, 0,99, pero el de Y es pequeño, 0,14. Y dependiendo del ángulo que uno le coloque, pues voy a dibujar eso. Dependiendo del ángulo que uno le coloque, pues eso va a ir cambiando. A ver, hagamos rápido eso para recordar. Segmento, desde aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Y borro la recta. Y voy a medir este ángulo de acá. Listo. En este caso ese angulito mide 43,24 grados. Lo voy a poner por aquí abajo. Listo. Y a medida en que yo mueva este punto, pues el ángulo
se va haciendo más pequeño, porque vean que este ángulo se hace más pequeño. ¿Listo? Y los valores de X, que es desde aquí hasta acá, y los valores de Y, que es desde aquí hasta acá, van a ir cambiando. Si el ángulo es pequeñito, vean que el valor de Y es pequeñito, pero el valor de X se hace grande. Si yo voy haciendo ese ángulo cada vez más grande, el valor de Y se hace más grande y el de X se hace más pequeñito. Entonces, a partir de eso, muchachos, vamos a definir algunas relaciones entre las medidas de esos lados. Recuerden que esos lados miden, este mide Y, este mide X, y este es el ángulo alfa. ¿Sí ve que le puse aquí alfa? Y voy a definir unas funciones que me relacionen las medidas de esos ángulos y de esos lados. Ustedes deben tener la tablita que está en la página 75. Eso tiene que estar en su cuaderno. En la parte de arriba dice coseno del ángulo es igual a tanto, seno del ángulo es igual a tanto, tangente es igual a tanto. Entonces vamos a definir, o sea, les vamos a dar unos nombres a las funciones y son las siguientes. Seno, se escriben solamente a las 3 primeras letras. En inglés la van a escribir, la van a encontrar sin, si ven algún libro en inglés algún momento, es S-I-N. ¿Seno de quién? De este ángulo. Nosotros estas funciones trigonométricas siempre las vamos a hablar es de los ángulos. Y el seno de ese ángulo, o sea, de este angulito que está acá, lo vamos a definir como la medida de Y. Listo. Así va a ser. Decimos que el seno del ángulo es la medida de Y. El seno de este ángulo es lo que vale esta altura. Siempre es lo que vale esa altura. El coseno, se escribe cos, de ese mismo ángulo, va a ser igual a la medida de X. O sea, lo que vale esta longitud. Y la tangente, muchachos, la vamos a escribir así, tan del ángulo, siempre tiene que ir un ángulo, ¿no? Y la tangente del ángulo va a ser igual a la división de estas dos, a Y sobre X. Hacemos la división de esas dos medidas y eso me va a dar el valor de la tangente. Entonces, esas son nuestras tres fundamentales. El seno, el coseno y la tangente. Es más, las dos fundamentales son seno y coseno, porque es en cuenta que si yo divido lo que vale seno entre lo que vale coseno, me va a dar tangente. Entonces, las dos fundamentales son seno y coseno, y son los valores de esta altura y los valores de esta longitud. Entonces, eso es lo básico que ustedes tienen que tener claro aquí en funciones trigonométricas. Ahora bien, si nosotros tenemos que seno es igual a Y, coseno del ángulo, ¿no? Es igual a Y. Coseno del ángulo es igual a X. Tangente del ángulo es igual a Y sobre X. Existen unas funciones que se llaman las funciones trigonométricas recíprocas. ¿Qué es? Es simplemente estos valores que teníamos aquí, ponerlos al revés. La recíproca de tangente se llama cotangente del ángulo. Entonces, ¿cómo sería si los pongo al revés? ¿Quién me ayuda? X sobre Y. X sobre Y. Lo que estaba arriba lo pongo abajo y lo que estaba abajo lo pongo arriba. La recíproca de coseno se llama secante. Y va a ser poner lo que estaba aquí abajo. ¿Aquí abajo qué hay? ¿Quién me dice en un número cuando está solamente un número y no tiene el fraccionario en la parte de abajo? ¿Qué va abajo? Uno. Un 1. Entonces va a ser 1 sobre X. Y la recíproca de seno se va a llamar cosecante. ¿Sería igual a qué? 1 sobre Y. 1 sobre Y. Y es hacer esas divisiones, muchachos. Es hacer esos cálculos. O sea, yo me voy allá a la circunferencia trigonométrica, a la circunferencia unitaria, y si me piden el seno de un ángulo, pues yo miro cuánto vale Y, y ese es el seno. Si me piden el coseno de un ángulo, pues yo miro cuánto vale X, y ese es el coseno. Si me piden la tangente, pues yo tengo que averiguar cuánto vale Y, cuánto vale X y hacer su división. Si me piden cuánto vale la cotangente, pues yo tengo que averiguar cuánto vale X, cuánto vale Y y hacer la división, pero así, X sobre Y. Si me piden saber cuánto vale secante, pues yo hago 1 dividido entre lo que vale X. Y si me piden saber cuánto vale cosecante, pues yo hago 1 dividido entre Y. Esos son los valores de las funciones trigonométricas. Si ustedes se dan cuenta, allá en la página 75, en la parte de arriba,
Hay un cuadrito donde están las 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Hay que tenerlas ahí anotaditas. Si se las quieren aprender, háganlo. Si no, pero ténganlas siempre en la mano, porque hay que sabérselas. ¿Listo? Y si no se las sabe ahorita, pues téngala ahí a la mano en su cuaderno, porque las vamos a utilizar un montón. Entonces, por favor, siempre anotarlas, siempre tenerlas anotaditas. Miren que en las que son de división de esta manera, esta y esta, hay unas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Aquí las restricciones que hay, que nos dice, es que, por ejemplo, en tangente, X no puede tener cierto valor. ¿Cuál es el valor que no puede tener X? 0. ¿Y por qué no puede tener X? El valor de Todo, 0. todo número multiplicado por 0 da 0, entonces no daría Y. Esa es la solución, Cristina. La solución efectivamente es que X no puede ser 0, pero ese no es el argumento. Alguien que nos ayude a complementar el argumento de Cristina. ¿Por qué razón X no puede ser 0? En tangente, en la tangente. ¿Por qué quedaría en el centro? No, aquí Porque miran, las fracciones no pueden tener denominador cero. es eso, Juan David, muy bien. Porque es que esto es un fraccionario y en la parte de abajo sabemos que no pueden tener un valor 0, porque eso es como si fuera una división. Y nosotros no podemos dividir por 0. Entonces aquí en la tangente X no puede ser 0. Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Aquí en la tangente X no puede ser 0. En la cotangente, ¿cuál es la restricción? Y no puede ser Y 0. no puede ser 0. En la secante, X no puede X no ser puede ser 0. 0. Y en cosecante, Y no puede ser 0. Y eso básicamente es que si yo estoy hablando, digamos, vámonos a una función cualquiera, a coseno. Ah, no, mentira, este coseno no tiene restricciones. Vámonos a tangente. Miremos cotangente. Cotangente es X sobre Y. Uy, ¿qué fue ese? Ya borró todo. Cotangente es X sobre Y, ¿cierto? Cotangente, recuerden que siempre las funciones van con un ángulo. Como en este caso mi ángulo se llama alfa, véanlo acá. Entonces yo digo cotangente de alfa. Si el ángulo se llamara beta, pues sería cotangente de beta. Si el ángulo fuera teta, pues sería cotangente de teta. Cotangente de teta de alfa es X sobre Y. Entonces, la cotangente va a funcionar en todos los valores menos cuando Y sea 0. Voy a ponerme a mover mi Y y ustedes me dicen para qué ángulos de alfa Y vale 0. Y para ese valor no va a funcionar la cotangente. Entonces, ahí vale Y 0. Ahí. Ahí Y, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice cuánto vale Y? Espérese, yo me vuelvo acá. El punto C. ¿Cuánto vale Y? 0,8. Es más o menos 0,8. Miren lo que aquí está exactamente, 0,79. 0.79. Entonces, ahí no vale 0, entonces ahí está bien. Ahí en el ángulo de 51,96 grados, la cotangente funciona. Por aquí funciona, por aquí funciona, por aquí funciona. ¿Quién me dice para qué ángulos la cotangente no funciona? O sea, donde Y valga 0. Cuando X valga 1, 90 Para mí grados. del ángulo. 90 grados, profe. Entonces miremos no, el 0. ángulo de 90 grados. 90 grados, acá. No, porque Y valdría 1. Ahí llévale 1, si se dan cuenta, mírenlo aquí. En el punto C, Y vale 1. El que vale ahí es 0, pero a mí no me importa que X valga 0. El que me interesa es que Y no valga 0. Entonces en 90 grados la cosa funciona bien. No hay problema. Porque Y vale 1. Miren, Y, que es esta altura, vale 1. Entonces es cuando esa altura vale 0. ¿En qué ángulo? ¿En 0? Entonces miren que aquí en 0 grados, esta altura se vuelve 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la cotangente no puede funcionar para un ángulo de 0 grados. Cuando este alfa valga 0 grados, la cotangente no existe. No funciona esa vaina, ¿listo? ¿En qué otro ángulo no funciona? O sea, ¿en qué otro ángulo esta altura es
0, esta altura Y. Aquí no, 180. exactamente. Aquí en 180 grados, vean que otra vez la altura es 0. Entonces la cotangente no funciona ni en 0 grados ni en 180 grados. ¿Listo? Y así yo puedo hacer un análisis de todas, dependiendo de esto. Entonces, si sé que cuando lleva el 0, entonces eso es en 0 y en 180 grados. Entonces la cosecante que también tiene el Y abajo tampoco funciona ya. Y la X no funciona abajo, ¿cuándo? ¿En qué ángulos? 90. 90 y el de abajito que es 270. Bueno, pero esos son análisis que vamos a hacer después, pero es bueno que los vayamos entendiendo. Bueno, ¿qué horas son? Porque es que después se me acaba la hora. 7:24. Bueno, quiero que miren su página 77. Quiero que en la página 77 revisen el punto 1, 2 y 4. Bueno, solamente el 1 y el 2. Quiero que me hagan el 1 y el 2. Después charlamos del 4. ¿Listo? Quiero que hagan el punto 1 y 2. Esos puntos 1 y 2 me los van a hacer en grupitos. Entonces voy a dejar de compartir. Esos puntos 1 y 2 me los van a hacer en grupitos. Yo los grupitos hoy los voy a crear aleatoriamente. ¿Dónde están los grupos? ¿Dónde están los grupos? Cerrar. Algo pasó con mis grupos. Espera, a ver qué pasó con mis grupos. En la página 77. Vayan echándole una miradita a puntos 1 y 2. Vayan empezando a resolverlos individual mientras armo los grupitos. 1 y 2 de la página 77. Es muy sencillito, pero igual ahorita les contesto todas las preguntas que tengan. ¿Dónde están mis grupos? Bueno, espero que me dejo irme a configuración de Zoom. Configuración. Profe, el tangente también es, el simbolito también es T, ¿no? Tangente es tan, T-A-N. Ok. Ay, algo pasó, hombre. Ah, ya entendí qué pasa. Tengo que quitar esta vaina para que me funcione esto. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ah, bueno, me están preguntando que qué quiere decir la T. La T es el nombre del ángulo. O sea, el nombre de los ángulos es como cuando nosotros hablamos en álgebra, que nosotros podemos representar un número con cualquier letra, con X, con Y, con Z. Aquí los ángulos los podemos representar de muchas maneras diferentes, también con letras. Entonces, por ejemplo, en el punto 1 dice seno de T, quiere decir el seno del ángulo T, pues aquí va a ser igual. Les están diciendo que hay una circunferencia, ahí dice en la parte de arriba, la definición de cada función trigonométrica si están evaluadas en un ángulo T que determina el punto X y Y en la circunferencia unitaria. Ahí básicamente es escribir nuevamente la definición, seno de T a que es igual. Pues seno es el valor de qué. ¿A qué es igual De Y. seno? De Y, ya, listo, seno de T es igual a Y. Coseno, pues a qué es igual, tangente a qué es igual. Bueno, me voy a salir un momentico de la reunión, no se vayan a salir ustedes, a ver si me recarga los grupos. Listo, no se vayan a salir, quédense allí. Ya regreso.